Bueno, en la tela entera voy a ponerlo, ¿está bien? Ah, está perfecto. Ya. Bien, entonces déjame nomás controlar acá el tiempo. Perfecto, ya, vamos. Bien, entonces, buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre el completamiento analítico de módulos. Eh, voy a hablar rápidamente, ¿no? En resumen, de los siguientes tópicos, como una motivación para la introducción de los módulos analíticos. Vamos a hablar inicialmente sobre el completamiento p-ádico de los enteros. En la segunda parte vamos a ver que los enteros p-ádicos pueden ser expresados como un cociente de un anillo de series de potencia, y lo cual va a servirnos para introducir en la tercera parte los módulos p-analíticos. Enseguida vamos a ver el funtor completamiento analítico. Vamos un poco a estudiar la categoría de los módulos completos en el sentido analítico. Después vamos a ver el completamiento analítico como un ex. Y finalmente vamos a hablar de las referencias bibliográficas que usamos para esta charla. Ok, entonces vamos a empezar con la definición. Vamos a recordar qué son los números p-ádicos. Entonces, inicialmente, la distancia p-ádica, ¿no? Consideremos p un número primo entero, y dados dos números enteros diferentes, r y s en el caso, fíjense que es posible, ¿no?, factorizar de la mayor forma posible, digamos, las potencias de P como factores de esa diferencia. Claro que si, digamos, R menos S no es un múltiplo de P, entonces la potencia aquí va a ser 0, ¿ya? En general, nosotros podemos escribir de esa forma: una potencia de P veces un T que ya no tiene nada que ver con P, ¿ok? Y de manera única, ¿no? Entonces vamos a usar Sn para definir una métrica sobre los enteros, una distancia que es llamada distancia p-ádica. ¿Cómo es? Bueno, si R y S son dados, ¿no?, y son diferentes, entonces esa distancia es igual al número primo p elevado a menos n, donde este n es el único entero no negativo que aparece en esta escritura aquí, ¿no? Y obviamente, como se trata de una distancia, cuando son iguales, esa distancia tiene que ser 0. Bien, entonces tenemos así un espacio z se transforma en un espacio métrico, y la pregunta natural que surge es: ¿será z con ese espacio, con esa distancia, un espacio métrico completo? En el sentido, ¿no?, que todas las secuencias o sucesiones de Cauchy tienen límite. La respuesta en general es no. Y a modo de ejemplo, vamos a presentar, por ejemplo, para p igual a 5, a pesar de que hay una construcción general que muestra que ese espacio no es completo. Entonces, por ejemplo, para p igual a 5, utilizando digamos, ecuaciones de tipo de congruencia módulo 5, nosotros podemos construir una sucesión de números enteros que satisfagan esas dos condiciones. El cuadrado de an más 1 sea congruente con 0 módulo 5 elevado a n. O sea, esto significa que 5 elevado a n divide a n cuadrado más 1. Y por otro lado, an más 1 es congruente con an. O sea, la diferencia an más 1 con an es un múltiplo de 5 elevado a n. Entonces, esta segunda relación, ¿no?, implica que esa diferencia, ¿no?, va a ser por lo menos 5 elevado a n veces t. O sea, ese n que va a aparecer, por lo es decir, en la escrita anterior, por lo menos tenemos n en la potencia de 5, ¿no? Entonces, como la distancia esta es 5 a menos esa potencia, esa distancia tiene que ser menor o igual que 5 elevado a menos n, ¿no?, que, bueno, converge para 0, y por tanto, esa secuencia va a ser una secuencia de Cauchy. Bien, entonces, si caso existe el límite, ¿no?, un número entero,
Entonces, en esta condición aquí, ¿no? Tomando el límite, llegaríamos a que el límite al cuadrado más 1 tendría que ser igual a 0, lo cual obviamente no es posible dentro de los números enteros. Entonces hemos obtenido así una sucesión de Cauchy que no posee límite. Consecuentemente, por lo menos en el caso P igual a 5, Z no es completo con relación a esa métrica. Más como dijimos, eso es general. Bien, entonces vamos a introducir el completamiento de ese espacio métrico. Recuerden que cuando uno estudia análisis funcional, eso es posible siempre para cualquier espacio métrico, ¿no? Siempre existe un espacio métrico mayor que es completo y que lo contiene al espacio original de manera densa. Pero aquí no vamos a seguir ese camino, vamos a irnos... vamos a llegar a completamiento, pero de manera algebraica. Bien, entonces para cada número natural vamos a denotar con φn el homomorfismo natural de anillos, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí, por ejemplo, a la clase de un número entero módulo p elevado a la n, le hacemos corresponder la clase de ese entero módulo p n-1, ¿cierto? Y eso de ahí, se puede ver fácilmente que está bien definido, inclusive que es una aplicación sobreyectiva, un homomorfismo sobreyectivo. Ok, entonces, si juntamos, digamos así, entre comillas, todos esos anillos acá, juntamente con esos homomorfismos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena lineal, ¿no? Acá, cuando n vale 1, aquí sería p elevado a 1 menos un 0, aquí, ¿no? Sería propio z, ¿no? Entonces aquí consideramos 0. Bien, entonces tenemos un sistema inverso de anillos. Toda vez que tenemos un sistema inverso de anillos en la categoría de anillos, entonces automáticamente tenemos el límite inverso del sistema, ¿no? Entonces, por definición, el anillo de los enteros p-ádicos, ¿no? Lo vamos a definir como el límite inverso de esa sucesión que aparece arriba, ¿no? Concretamente, ¿en qué consiste el límite inverso, ¿no? El límite inverso va a ser un subanillo del producto directo. Aquí vamos a tomar en consideración todo el producto de todos esos enteros residuales módulo Pn, ¿cierto? Entonces aquí vamos a considerar sucesiones dentro de ese producto, ¿no? Entonces el primero va a ser A1 módulo P, A2 módulo P2 cuadrado, ¿sí? Bien, entonces para estar en el límite inverso lo que se exige es que AN menos el anterior estén en Pn-1z, o sea, sean múltiplos de P elevado a n-1. Esa construcción es general tanto en el contexto algebraico como topológico, ¿no? Ok, bien, entonces si nosotros equipamos a estos anillos cocientes con la topología discreta y al producto con la topología producto, ¿no? Entonces ZP, ¿no? Tiene automáticamente la topología inducida, ¿no? O sea, la topología relativa, ¿no? Bien, entonces fíjense aquí lo siguiente, como estamos equipando a cada uno de estos anillos con la topología discreta, entonces obviamente todos van a ser Hausdorff, ¿sí? Además de eso, como son compactos, son finitos, les van a ser compactos. Entonces el teorema de Tikhonov en topología garantiza de que este producto aquí va a ser compacto, ¿ya? Y lo que se puede probar es que ese límite inverso es un subespacio cerrado. La topología es un subespacio cerrado aquí, y como estamos en un ambiente Hausdorff, automáticamente va a ser compacto. Pero lo interesante es que esa topología proviene de una métrica, o sea, esa topología es metrizable. ¿Y cómo se puede probar eso? Bien, se puede probar de que cualquier elemento no nulo, cualquier entero p-ádico no nulo, puede ser escrito de manera única de esta forma aquí. P elevado a
a un número entero no negativo, que lo vamos a llamar b de a, en el contexto, bueno, en la literatura aparece como la evaluación p-ádica, ¿no? Aquí simplemente vamos a llamarlo así, o vamos a anotarlo. Es un entero no negativo y este u va a ser una unidad, o sea, un elemento inversible, ¿no? Bien, entonces eso nos permite, así como en el caso de los enteros, definir una distancia, la distancia p-ádica. ¿Cómo? Igual, mira, la distancia entre dos enteros, AB, va a ser igual a P elevado a menos la evaluación de la diferencia, cuando esos números obviamente son diferentes. Y cuando son iguales a esa distancia tiene que ser obviamente 0, ¿no? Bien, entonces se demuestra que efectivamente esta aplicación aquí es una métrica sobre ZP, la llamada métrica p-ádica. Y esta, como cualquier métrica, entonces va a inducir una topología, ¿cierto? Entonces lo que se puede demostrar es que esta topología inducida por esta métrica va a coincidir con la topología que hemos hablado anteriormente, ¿no? Esta topología aquí suele llamarse topología límite proyectivo o límite inverso, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso implica de que este espacio aquí, ¿no?, es un espacio métrico y como es compacto, entonces obviamente va a ser completo, ¿ya? Además de eso, si consideramos el homomorfismo de anillos de los enteros en ZP, donde a cada entero le hacemos corresponder este elemento de ZP, formado por cada una de las clases, módulo P al cuadrado, obviamente debe ser un elemento de aquí, porque la diferencia entre dos consecutivos va a dar 0 y 0 siempre es un múltiplo de P elevado a n menos 1. Bien, bueno, ¿por qué yo puse aquí único? Porque en la categoría de los anillos, Z es un objeto inicial. Siempre, cualquiera que sea un anillo acá, existe un único homomorfismo de anillos que parte de Z. Bien, lo interesante de aquí es de que, ¿no?, tenemos una topología en Z y tenemos una topología en ZP. Entonces podemos hablar de continuidad. Se prueba fácilmente de que este J es una aplicación continua. También va a ser una aplicación inyectiva. Y además de eso, su imagen va a ser densa en ZP. Más aún, como ya vimos, ZP con la distancia que acabamos de introducir aquí, es un espacio métrico completo. Y no solamente eso, va a ser justamente el completamiento del espacio métrico de los enteros, juntamente con la aplicación que hemos hablado al inicio, ¿ok? Con la distancia dada inicialmente. Bien, entonces tenemos aquí un completamiento, ¿no? ZP de P es el completamiento, digo el completamiento, ¿no?, menos de homeomorfismo, de isometría, en verdad, de este espacio. Bien, ahora, los enteros p-ádicos tienen otra forma de ser presentados, como un cociente de un anillo de series de potencia, en este caso con coeficientes en los enteros. ¿Y cómo vamos a ver eso? Bien, para cada número natural consideremos esta aplicación aquí. Tomamos una serie de potencias con coeficientes en Z, ¿ya? Y entonces solamente vamos a trabajar con los primeros coeficientes hasta n-1 y le vamos a tomar la clase módulo P a P elevado Pn, ¿no? Entonces estamos aquí, ¿ya? Bueno, no es difícil ver que esta aplicación aquí es un homomorfismo sobreyectivo de anillos. Y además de eso, si aplicamos phi n a esta serie aquí, P menos X, ¿ya? Según esta definición va a dar P menos P módulo Pn, pero P menos P es 0. Entonces va a dar 0 y entonces significa que P menos X pertenece al núcleo de phi n. Entonces el ideal generado por P menos X está contenido en el núcleo de phi n. Entonces podemos aplicar teorema fundamental o el teorema de factoración de los homomorfismos y automáticamente vamos a tener un homomorfismo inducido del cociente, ¿no?, del cociente a este anillo aquí, que hace que este diagrama sea conmutativo, ¿no?
Bueno, aquí tenemos la aplicación proyección, ¿no? Donde a cada serie le hacemos corresponder su clase módulo P-X, ¿ya? Y gracias a que este ideal aquí, P-X, está contenido en el núcleo de phi n, automáticamente existe un homomorfismo que cierra este diagrama, ¿no? Ok, aplicando un poco de álgebra. Bien, lo interesante es que eso de aquí se puede hacer para cada n, ¿cierto? Bien, entonces si yo considero z cocientado por Pn-1, vamos a tener el psi n-1. Y entre z, Pn y z cocientado con Pn-1 tenemos los mapas que originaron el sistema inverso, phi n. Se puede probar, ¿no? Fácilmente usando las definiciones psi n y phi n, que hay una compatibilidad. Esos diagramas aquí van a conmutar. Bien, muy bien. Entonces, si denotamos con pi n la enésima proyección del límite inverso, recuerden que esto es definido como un límite inverso. Entonces, gracias a esto podemos utilizar la propiedad universal del límite proyectivo o límite inverso. Acá esto llama proyectivo, antes lo llamé inverso. Bueno, son sinónimos, es verdad. Ya debía ser más homogéneo llamar todo inverso, pero no hay problema, inverso proyectivo. Entonces, gracias a la propiedad universal del límite proyectivo, va a existir un único homomorfismo que parte de este cociente para el límite inverso, justamente, ¿no? Y de tal forma que la composición con las proyecciones canónicas sean igual a esos psi n que aparecen aquí, ¿no? Perfecto. Bien, entonces el resultado interesante en este contexto es de que este psi, este homomorfismo de anillos que acabamos de encontrar, es un isomorfismo de anillos. Eso nos va a permitir a nosotros identificar, por lo menos algebraicamente, los enteros p-ádicos con este cociente, ¿ya? Con este cociente. Pero además de eso, ¿ya? Si z de x, el anillo de la serie de potencia, la indeterminada x con coeficientes en z, es equipado con la llamada topología x-ádica, ¿no? Y este cociente con la topología cociente, se puede probar que no solamente psi es un isomorfismo de anillos, también va a ser un homeomorfismo. Por tanto, en la categoría de los anillos topológicos, esto de aquí va a ser un isomorfismo que va a identificar estos dos objetos de manera algebraica y topológica. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces justamente esta identificación, por lo menos algebraica, va a servir como una motivación para introducir los llamados módulos analíticamente completos, P completos. Bien, a partir de ahora, mira, porque aquí, esto de aquí es hecho para los enteros, estamos trabajando con anillos, bueno, entonces es natural preguntarnos si existen ideas semejantes, pero para módulos, ¿no? Bien, entonces vamos, eso ahí nos va a permitir definir los llamados módulos analíticamente completos. A partir de ahora, A va a ser un anillo conmutativo y P va a ser un elemento de A, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, dado un A módulo M, ¿no? Vamos a indicar con M, y aquí, siguiendo la misma notación de series de potencia, este aquí va a ser un objeto formal, ¿no? El AX módulo de serie de potencia, una indeterminada X y coeficientes en M. O sea, ¿cómo son los elementos de aquí? Bueno, son series donde los coeficientes están en M, ¿ya? Al igual que aquí. Aquí los coeficientes están en A. Y de manera natural, esto de aquí tiene una estructura como módulo sobre el anillo de las series de potencia. Y restringiendo los escalares, va a tener una estructura de A módulos, ¿cierto? Muy bien, entonces la inclusión, ¿no? Donde a cada elemento de M le hacemos corresponder la serie constante, digamos, va a ser un homomorfismo de A módulos. Por tanto, eso de ahí nos va a permitir identificar M con su imagen y pensar en M como un submódulo
de m de x, como un A submódulo, ¿ya? Muy bien, entonces, por definición, un A módulo m, ya, dado este P, un elemento de A, va a ser llamado analíticamente P completo o simplemente P analítico si para cualquier f de este anillo de series con coeficientes en m existe un único c en m, de tal forma que podamos escribir de esta manera, podamos obtener esta relación. F menos C va a pertenecer, ¿no?, a este submódulo. Bien, de manera más sencilla, en otras palabras, dado F va a existir un único C aquí en M, ¿no?, que está siendo identificado en este módulo de serie de potencia, de tal forma que F sea igual a C más un elemento de este módulo, de este submódulo. ¿Cómo va a ser? Obviamente P menos X veces G para algún G del módulo de serie de potencias con coeficientes en M. Bien, entonces la pregunta aquí es clara. ¿Por qué estamos hablando de la palabra analítico, ¿no? ¿En qué sentido? Vamos a tratar de mostrar a continuación por qué es que se suelen llamar analíticos, ¿no? Porque realmente existe, primero, bueno, ya de manera, digamos, inicial, estamos trabajando en un ambiente de series de potencia formales, pero ahí ya está incluido, ya uno ya piensa en analítico, ¿no? Bien, pero más aún podemos recuperar la fórmula clásica de Taylor, ¿no?, que uno estudia en los cursos de cálculo en este contexto. Sea M un A módulo P analítico, ¿no?, y F un elemento de una serie de potencias con coeficientes en M. Entonces va a existir una sucesión de elementos C0, C1, elementos de M, del módulo, de tal forma que cada vez que tomemos un natural, ¿no?, n mayor o igual a 1, entonces los primeros elementos, C0, C1, hasta Cn-1, está n-upla, va a ser la única n-upla que satisface esta relación, ¿ya? O sea, si trabajamos en el cociente de m de x cocientado con este submódulo aquí, P menos X elevado a N, serie de potencias, entonces hay una igualdad, ¿no? O dicho de otra forma, F va a ser congruente, módulo, este submódulo aquí, con esta suma, ¿ya? Bien, ¿y cuál es la idea? ¿Por qué? Bueno, la idea es simple, parte simplemente de la definición. Recordemos que en la definición, ¿no?, para cada F existe un único C, ¿ya? Entonces, fíjate acá, para F existe un único C0, que es un elemento del módulo, de tal forma que F sea igual a C0 más P menos X veces F1, donde F1 es un elemento del módulo de series de potencia, ¿no? Pero nuevamente este F1, ¿no?, podemos escribirlo de esta forma: C1 más P menos X veces F2. Entonces, reemplazando este F1 aquí, obtenemos esta escrita para F, ¿ya? Aquí aparece C0 más C1 P menos X más P menos X al cuadrado veces F2, ¿no? Este F2, nuevamente, ¿no?, jugando ahí, podemos escribir, existe un C2 único, ¿no?, de tal forma que podemos escribir así, ¿ya? Entonces, sustituyendo este F2 en la relación anterior, ¿no?, obtenemos una expresión para F, ¿ya? Esta es la idea. Entonces, ¿cómo se puede escribir de manera única esta expresión? O, por ejemplo, aquí en esta última parte, si trabajamos módulo P menos X al cubo, entonces obviamente esto aquí se cancela, y F va a ser congruente con esta primera parte: C0, C1, P menos X más C2, P menos X al cuadrado, ¿cierto? Donde C0, C1, C2 son elementos de M, ¿no? Y bueno, hay ciertos detalles ahí que permiten probar la unicidad.
Además de eso, lo que es interesante es de que estos coeficientes C0, ¿no?, tienen que ver con la clásica, o recuperan en algún sentido los coeficientes que aparecen en los desarrollos de las series o los polinomios de Taylor en el caso clásico, ¿no? ¿Ya? Entonces, para esto definimos este operador, ¿no? Este operador aquí, que sería esta serie, con estos coeficientes aquí, estos números binomiales. Y es bien parecido al caso clásico, ¿ya? Bueno, entonces cuando aplicamos en P, cuando aplicamos, dado N, cuando aplicamos en P, esto va a ser un elemento de F, la aplicación va a ser, aplicado va a ser un elemento de F, ¿no? Porque está, fíjense acá, ¿no? Por ejemplo, si otra aplicado en P ya da el C0 es simplemente el primero aplicado en P, los restantes se anulan, ¿no? Y así vamos. Bien, entonces obtenemos un homomorfismo de A módulos, de aquí para aquí. Y además de eso, lo que este teorema resume es de que esos C0, esos Cn, esos coeficientes de Taylor, que estamos llamando enésimo coeficiente de Taylor, ¿sí?, que son son realmente estos de aquí, aplicados en P. Y ahí tenemos entonces una expresión interesante para F, ¿no? Eso prueba inclusive la unicidad, ¿no? Porque dados esos coeficientes, realmente esos coeficientes tienen que coincidir con esta serie aplicada en P. ¿Bien? Muy bien, entonces tenemos ahí la recuperación de la forma de Taylor clásica. Muy bien, ahora vamos a hablar de la categoría de los módulos P analíticos. Entonces, vamos a usar la notación aquí, ¿no?, módulo P y encima esa especie de sombrero para denotar la subcategoría plena. ¿Qué significa? De los módulos con coeficientes en A. ¿Qué significa eso? Bueno, esto aquí como categoría, sus objetos van a ser los módulos P analíticamente completos, y decir que es plena significa que los morfismos entre ellos van a ser simplemente los homomorfismos de módulo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué es interesante esta categoría? Esta categoría es interesante porque va a ser cerrada por límites arbitrarios, ¿ya? En particular por los límites inversos, ¿cierto? Bien, entonces como el núcleo de cualquier homomorfismo dentro de una categoría es un ecualizador, y los ecualizadores son límites, entonces en particular los núcleos, núcleos de aplicaciones entre módulos analíticamente completos, entre morfismos entre módulos P analíticos o analíticamente completos, también son analíticamente P completos. ¿Ya? En particular es una deducción fácil a partir de esta propiedad. Además, ¿no? No solamente el núcleo, también el conúcleo. O sea, el conúcleo, bueno, en este contexto simplemente sería N cocientado por la imagen de phi. También va a ser analíticamente completo, o analíticamente P completo, ¿no? Desde que M y N también sean. Muy bien. Bueno, y como un colorario, imagen también, porque las imágenes pueden ser vistas como son, de hecho, por el teorema fundamental del isomorfismo, ¿no?, con núcleos del núcleo. ¿Ya? Entonces el núcleo es P completo, entonces con núcleo también es P completo, entonces la imagen también es P completo. Muy bien. Entonces en particular esa categoría aquí, bueno, no lo puse, pero todos estos detalles muestran de que va a existir, va a ser una categoría aditiva que acepta núcleos con núcleos, y también vale el teorema fundamental del isomorfismo, por tanto va a ser una categoría abeliana. Entonces, en resumen, sería una categoría abeliana cerrada por límites arbitrarios. ¿Ya? Bueno, la pregunta será, ¿qué tipo de categoría, qué otras propiedades también valen? ¿Será una categoría de ser,
dada una secuencia exacta en la categoría de módulos, entonces decir que es de ser significa que M va a ser P analíticamente completo si solamente si N y L son. Pero eso no funciona en general. Lo que funciona es de que, quiero decir, un poco más débil. Necesitamos que dos de esos, ¿no? En cualquier orden, si dos de esos ya son analíticamente P completos, el tercero también va a ser analíticamente P completo. Supongamos que N y M son, entonces L sería, o si M y L son, L son. O si N y L, ¿cierto? El submódulo y el cociente son, entonces el módulo también es. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la relación de los módulos analíticamente completos con los módulos topológicamente P completos? Recuerdan que cuando introducimos los enteros p-ádicos, lo definimos justamente como un límite inverso. Aquí era z, cocientado por p elevado a n, z, ¿no? ¿Cierto? Y tomamos el límite inverso, ya. Bueno, y si consideramos acá los enteros, eso solamente era una aplicación inyectiva, ¿no? Pero no va a ser una sobreyección. Y justamente no va a ser una sobreyección porque z, con la métrica esa que dimos al inicio, no es completo. Ya. Bien, entonces decir que un módulo es topológicamente P completo significa decir que este homomorfismo natural, o sea, aquel que a cada elemento del módulo le hace corresponder la sucesión formada por A módulo P, A módulo P al cuadrado, P al cuadrado de M, A módulo P al cubo M, etc. La sucesión natural es un isomorfismo, ¿no? Para que sea topológicamente P completo. Mira, si M es topológicamente P completo, también va a ser analíticamente P completo. Esto de acá es muy importante porque en general esta categoría de los módulos topológicamente P completos no es una categoría abeliana. ¿Ya? Entonces lo que estamos, este detalle acá indica de que la categoría de los módulos analíticamente completos va a ser una categoría mayor y más interesante porque es una categoría abeliana cerrada por límites, límites arbitrarios, en particular los límites inversos. Bueno, pero podemos nos preguntar claramente si vale la recíproca, porque si vale la recíproca, entonces no hemos aumentado de categoría, la categoría sería la misma. Lo interesante es que la recíproca no es verdadera en general, ¿no? Bueno, acá un ejemplo. Consideremos, ¿no? El A como el anillo de los enteros, P un número primo, y F la suma de copias de Z, este módulo libre, ¿cierto? Bien, entonces vamos a denotar por F sombrero el P completamiento de F, ¿no? O sea, este límite aquí, este límite, F, límite cuando n varía, ¿no? Límite inverso de F cocientado por PNF. ¿Ya? Muy bien. Y tomemos esta función aquí, la función que es inducida a partir de la suma directa de Pn. ¿Qué significa? Que cada nivel de z en z, ¿no? Porque yo voy a definir una función del, mira acá, voy a definir esta función del completamiento, entonces ella va a ser inducida a partir de la aplicación que va de f en f. Entonces acá en cada nivel estamos multiplicando por la potencia p elevado a n de z. ¿Ya? Entonces, bueno, la suma directa de todas esas aplicaciones induce un homomorfismo de f en f, y entonces el límite inverso de eso de ahí induce esta aplicación f. ¿Ya? Bueno, ahí hay detalles pues que obviamente aquí no se pueden ver rápidamente, hay que hacer los cálculos, ¿no? Entonces aquí tenemos este homomorfismo, vamos a pensar, acá tenemos un homomorfismo y este M va a denotar el conúcleo, o sea, este módulo cocientado por la imagen de esto de aquí, ¿cierto? Mira, como estos de aquí ya son
por definición estamos tomando el completamiento, y vimos en la proposición anterior que módulos topológicamente P completos son analíticamente P completos. Entonces, estos dos de aquí ya son analíticamente completos. Este es, ¿no?, el conúcleo, entonces va a ser también analíticamente P completo. Este ya es. Pero este no va a ser topológicamente P completo, ¿no? Y bueno, la prueba es de que se puede... hay un elemento aquí, por ejemplo, este 1, P al cuadrado, P cubo, es un elemento visto como elemento del completamiento, ¿no? Él no va a estar en la imagen, entonces su clase va a ser un elemento diferente de 0 en el conúcleo, ¿cierto? Pero que también satisface esta relación aquí. Entonces, vía el homomorfismo canónico, ¿ya? Ese homomorfismo canónico va a llevar ese elemento diferente de 0 en un elemento que es 0. Entonces, la aplicación aquí dejaría de ser inyectiva. Por tanto, no podría ser un isomorfismo. Y en consecuencia, este M no es topológicamente P completo. Como vimos, sí es analíticamente P completo. Entonces, esta inclusión aquí en general es estricta. La categoría de los módulos analíticamente P completos es una categoría más amplia, y más interesante. Bien, ahora vamos a ver el funtor completamiento analítico, que lo estamos denotando de esta forma. Entonces, consideremos un homomorfismo de A módulos. ¿Ya? De manera natural, este homomorfismo va a inducir un homomorfismo de módulos sobre el anillo de series de potencia, ¿no? Vamos a llamarle este phi con este sombrerito acá, con esta culebrita, que va del módulo de serie de potencia con coeficientes en m en el módulo de serie de potencia con coeficientes en n. ¿Ya? Bueno, acá hay detalles técnicos que yo no voy a explayar sobre esto. Simplemente voy a decir de que mira lo siguiente: dado un módulo, un A módulo, le podemos asociar este módulo aquí, el módulo de serie de potencias con coeficientes en m, que al principio es un módulo sobre el anillo de serie de potencias, y restringiendo los escalares es un A módulo. Y más aún, dado un homomorfismo de A módulos, ¿ya? Este de aquí va a ser un homomorfismo de módulos sobre el anillo de series de potencia, entre estos dos. Por tanto, ¿no? Sí, pero yo quiero algo más. Quiero trabajar con los conúcleos, ¿no? Con los conúcleos de estas aplicaciones, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces voy a tener estas correspondencias del módulo en el conúcleo. Aquí es la multiplicación por P menos X, ¿ya? Entonces, este conúcleo no es otra cosa que este cociente, mx cocientado por este submódulo. ¿Está bien? Muy bien. Claro, entonces ahora sí, la correspondencia, hay un par de correspondencias en verdad. Acá, cada módulo le estamos haciendo corresponder este cociente, ¿ya? Y cada vez que es dado un homomorfismo de A módulos, se le puede asignar un homomorfismo entre estos módulos aquí, ¿ya? Entonces eso ahí va a definir un funtor de la categoría de los A módulos en la categoría de los módulos con de los AX módulos, ¿no? ¿Cierto? Los módulos con coeficientes en serie de potencias. Ya, pero yo no quiero este funtor. Yo quiero un funtor que vaya de la categoría de los módulos en sí misma. Entonces, lo que se hace es restringir los escalares. O sea, a grosso modo, en otras palabras, estos objetos aquí no lo vamos a ver como módulos sobre el anillo de serie de potencia. Lo vamos a ver simplemente por restricción por escalares como módulos sobre A, ¿ya? Entonces, haciendo la composición de f con la restricción por escalares, obtenemos un funtor de la categoría de A módulos
en la categoría de amódulos, ¿ya? Y ese funtor lo vamos a denotar de esa manera. Muy bien. Lo interesante aquí es de que este módulo ya nació analíticamente P completo. Fácil ver que él satisface la definición de analíticamente P completo, ¿no? Claro, es lo que uno espera es de que a este módulo le tengo que hacer corresponder, por eso se llama funtor completamiento analítico. Este módulo tiene que ser analíticamente P completo o P analítico, ¿no? Bueno, y es. ¿Qué propiedades tiene este funtor? Esto es interesante. Este funtor es exacto a la derecha. Bueno, y aquí entonces viene a la mente, ¿no? el funtor clásico de completamiento topológico. En el caso topológico eso no es verdad. ¿No? El funtor ese no es exacto ni a la izquierda, el funtor completamiento topológico no es exacto ni a la izquierda ni a la derecha. Este funtor es más interesante. Es exacto a la derecha, pero no necesariamente a la izquierda, no preserva inyectividad. Pero bueno, eso de ahí se puede subsanar, ¿no? Si se trabaja entonces con los funtores derivados a la izquierda. Pero para eso necesitamos que nuestra categoría tenga suficientes proyectivos. Ya vamos a hablar. Otra propiedad, ¿no? de este funtor, ¿no? Es que si lo restringimos aquí la imagen, ¿no? Estamos viendo que, mira, inicialmente este funtor de completamiento va de la categoría de módulos en sí misma. Pero todos estos de aquí son analíticamente P completos. Bien, entonces la imagen, ¿no? va a ser la categoría de los módulos analíticamente P completos. Entonces yo lo puedo ver este funtor de aquí a aquí. Entonces esta segunda propiedad está diciendo que este funtor es un adjunto a la izquierda del funtor inclusión. Aquí tengo un funtor natural, ¿no? O sea, a un módulo analíticamente P completo le va a corresponder el mismo, visto solamente como A módulo, ¿no? Como la categoría, esta es una subcategoría plena, homomorfismo aquí, el mismo, ¿ya? Por eso que es el funtor inclusión. Pues bien, este funtor es adjunto, ¿no? a la izquierda de esta inclusión. O sea, ¿qué significa eso en el contexto categórico, ¿no? Bueno, que existe una biyección entre los respectivos homes. Aquí, ¿no? Aquí estoy, como está a la izquierda, a este A módulo, M está visto como A módulo, estoy tomando su completamiento, o sea, esto de aquí, ¿ya? Y aquí N es un funtor, un módulo analíticamente P completo, ¿ya? Entonces, esto de aquí está viéndose en la categoría de los módulos analíticamente P completos. Entonces, este home aquí, bueno, le puse A porque como es una categoría plena, entonces es la misma cosa, ¿no? A módulos. Bien, entonces esto de aquí está en biyección, de manera natural, con comportamiento funtorial aquí. Simplemente M, ¿no? Aquí M, y este N visto como un A módulo. ¿No? O sea, aquí implícitamente le estamos aplicando el funtor inclusión a esto. Aquí está el inclusión. Inclusión de N, el propio N. Ya. Muy bien. Recuerden que en el caso p-ádico, ¿no? Nos permitió identificar los enteros p-ádicos con justamente este cociente, porque mira, si M es igual a los enteros, y A es los enteros, si A es los enteros y M es los propios enteros, aquí va a ser el anillo de serie de potencia con coeficiente de X cocientado por el ideal generado por P menos X. O sea, en otras palabras, eso de ahí sería el completamiento analítico de los enteros. Y vimos que existe un isomorfismo. Bueno, era de anillos, como aquí estamos trabajando en módulos y en el contexto de cuando A es igual a los enteros, simplemente grupos abelianos, ¿no? Bien, en general, ¿no? se pueden recuperar esos homomorfismos que vimos en el caso p-ádico, ¿no? Vamos a tener nuevamente, estoy aquí, voy a rápidamente pasar,
que esto de aquí es bastante análogo a los enteros p-ádicos, vamos a obtener un homomorfismo del completamiento analítico en el completamiento topológico. Y eso de aquí lo llamamos el homomorfismo de comparación. Entonces siempre existe. ¿Cuáles son las ideas? Exactamente igual al caso p-ádico, la misma construcción, solamente generalizar, ¿no? En vez de Z pones M y así vas. Va. ¿Ya? Muy bien. Pero bueno, en el caso p-ádico, eso de ahí era un isomorfismo. Aquí en general, este homomorfismo de comparación es sobreyectivo nada más. Solamente es sobreyectivo, pero no puede ser una biyección. ¿Por qué? Porque como ya vimos, existen módulos que son topológicamente P completos, pero que no son analíticamente P completos. Entonces, en general, ese homomorfismo de comparación no es un isomorfismo. ¿Ya? Muy bien. Y para finalizar la última parte, ¿no? Dijimos que este funtor aquí, el funtor completamiento analítico, es un funtor exacto a la derecha, ¿no? Entonces, si esta categoría fuese una categoría con suficientes proyectivos, entonces podemos trabajar con los funtores derivados a la izquierda. Y va a ser, bueno, esta proposición está diciendo que si tú tienes un A módulo proyectivo, entonces su completamiento también es proyectivo. ¿Ya? Además, esta es una categoría con suficientes proyectivos. ¿Qué significa esto? O sea, que toda vez que tomas un módulo analíticamente P completo, entonces él va a ser cociente, o sea, de un módulo analíticamente P completo. O sea, va a existir un homomorfismo sobreyectivo de un módulo analíticamente P completos en el original. Y eso permite entonces trabajar con resoluciones proyectivas, ¿no? Entonces, dado un módulo, podemos considerar una resolución proyectiva, aplicarle el funtor completamiento y calcular la homología. Entonces, cuando uno calcula la homología, ¿no? Se prueba bueno, usando herramientas de la álgebra homológica, que eso es independiente de la resolución proyectiva, de manera canónica, etc. Eso origina entonces los funtores derivados a la izquierda. Bien, que estamos denotando aquí con esta L. Entonces, mira, interesante este resultado, que cuando P es un elemento regular de este anillo, o sea, no es un divisor de cero, por ejemplo, en el caso de los enteros, puede ser cualquier número diferente de cero, ¿no? En particular los primos. Entonces, existe un isomorfismo natural entre los funtores derivados a izquierda de este funtor completamiento y este x, pero no en la misma posición, en la posición 1 menos i. ¿Ya? ¿De quién? Aquí, de este objeto aquí. ¿Quién es este módulo? ¿Quién es este amódulo? Bien, este amódulo viene a ser el límite directo de estos cocientes, a, p elevado a n, a. En el caso de los enteros, si nosotros restringimos a los enteros, esto de aquí viene a ser el p grupo de Pfaffer, ¿no? Un objeto bien conocido, ¿no? En el contexto del mundo de los grupos abelianos. ¿Ya? O sea, este teorema es interesante porque está diciéndote que los funtores derivados a la izquierda, ¿no? Esencialmente son x. Bien, entonces en particular, ¿no? En particular, a partir de esa relación obtenemos lo siguiente, ¿no? Como este de acá es el funtor completamiento es un funtor exacto a la derecha, entonces en la posición 0, ya por usando propiedades de álgebra homológica, el L0 va a ser naturalmente isomorfo al funtor completamiento. Entonces tenemos aquí, en la posición 0, este es naturalmente isomorfo al completamiento, pero el completamiento es este cociente. Y por otro lado, si aquí trabajamos con i igual a 0, vamos a obtener el x en la posición 1, ¿no?
Entonces obtenemos este resultado bien bonito, ¿no? Quiere decir, este cociente, este completamiento P analítico, es isomorfo naturalmente al X en la posición 1 de este módulo que generaliza el grupo de Pfaffer, del módulo. Bueno, y si trabajamos ahora sí en los enteros, ¿ya? Aquí trabajan los enteros, z de x cocientado por p menos x z de x. Esto de aquí vimos al inicio que es isomorfo a los enteros p-ádicos. Y aquí vamos a obtener justamente el p-grupo de Pfaffer, ¿ya? Entonces obtenemos una relación muy bonita que dice que los enteros p-ádicos son isomorfos, ¿ya?, al X, ¿ya?, del p-grupo de Pfaffer con coeficientes enteros. ¿Ya? Una relación bien interesante. ¿Ya? Una especie de relaciones tipo dualidades. En el contexto, por ejemplo, de dualidad de Pontryagin, los enteros p-ádicos son el dual del grupo de Pfaffer, ¿cierto? Por ejemplo. Bien, entonces en la posición 1, ya nuevamente acá en la posición 1, disculpen, en la posición 1 aquí, entonces aquí vamos a tener el primer funtor derivado izquierda, ¿no? Que es el primero que justamente, ¿por qué se trabaja con esto, no? La pregunta es por qué, disculpen, ahorita me estoy pasando el tiempo, ya voy a acabar, es porque como nuestro funtor no preserva inyecciones, entonces este va a ser el primero que completa la secuencia, digamos, ¿ya? Induce una secuencia larga. Bien. Ok, entonces en la posición 1, aquí va a ser 1 menos 1, 0. Pero el x0 no es otra cosa que el home, ¿no? El x0 no es otra cosa que el home. Bien, entonces esto está diciéndote que el L1, ¿no?, el primer funtor derivado, a izquierda del completamiento analítico, es simplemente o naturalmente isomorfo a este home. En el caso de los enteros, ¿no?, también vale esto, claro, caso particular, aquí va a ser especializado, van a ser los enteros, el p-grupo de Pfaffer, solo que como z es proyectivo, estoy trabajando en el anillo de los enteros, z es libre. Bien, entonces recuerden que los funtores derivados a izquierda a partir de 1, 2, etc., en proyectivo se anulan. Entonces te va a ser 0. Entonces esta relación te está diciendo que podemos verlo como un dual clásico del p-grupo de Pfaffer, ¿no? Este dual es 0. No existen homomorfismos de grupos abelianos no triviales que partan del p-grupo de Pfaffer y lleguen a z. Bueno, esto de acá en realidad no es nada nuevo porque esto de aquí por definición es el límite directo, ¿no? Es el límite directo, y el home lo que hace cuando tienes un límite directo en la primera variable, sale como límite inverso. Entonces sería un límite inverso de los homes. Pero aquí, ¿quiénes serían? Z cocientado por PLNZ, que son grupos que son grupos finitos, ¿no? Parten en Z y se puede probar que eso de ahí da 0, ¿no? Entonces no hay nada nuevo. Esto también no es nuevo, en verdad, pero no es fácil esta prueba de que ZP sea justamente este X, ¿ya? Entonces esto está dándote una prueba alternativa rápida de un resultado conocido. Muy bien, entonces para finalizar voy a hablar rápidamente de la bibliografía. El primero es sobre un preprint que escribimos juntamente con el profesor Alex Molina Sotomayor y el profesor Mario Santiago Saldaña, ¿no?, de la Universidad de San Marcos, ¿cierto? Justamente para mostrar, porque es bien conocido de que los enteros p-ádicos pueden ser vistos desde un punto de vista algebraico como un cociente del anillo de serie de potencia, pero digamos que no es por lo menos fomentado en la literatura, que ese isomorfismo también es topológico. Entonces en este preprint lo que escribimos es con detalles toda la topología x-ádica que yo mencioné anteriormente y todos los detalles de ese cálculo, ¿eh?
Muy bien. La segunda referencia es de Boswell y Kahn, sobre límites homotópicos y completamientos y localizaciones. Un libro clásico para quien quiere incursionar en este ambiente que relaciona tanto la álgebra como la topología. Un libro más sofisticado de Hovey y Strickland sobre las categorías de Morava y localización, ¿no? Y bueno, el último preprint es de Charles Ress, que inclusive tiene el mismo título, Analytic Completion. Ahí hay muchas más cosas de las cuales yo hablé. Por ejemplo, estudia cómo es la categoría derivada de la categoría abeliana de los módulos analíticamente P completos, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas que ustedes pueden ver en ese trabajo. Ok, vamos. Entonces, muchas gracias. Doctor Napoleón,